El licho. Me preguntaba de qué íbamos a hablar hoy. Sí, ¿qué teníamos hoy? Entonces, usted sabe, en los últimos 10 años yo he ayudado a más de 1000 empresas a formarse y he asesorado mucho más de 1000 empresas. Y he visto... Eso es un buen background. Es un buen background, es decir, que he visto mucho, es mucho lo que yo he visto. He visto cómo hay empresas que de cero han llegado a ser muy exitosas, han crecido mucho. Sin embargo, he visto otras que también no han logrado mucho y muchas de ellas han tenido que cerrar, especialmente ya es un caso especial. En la pandemia muchos cerraron por la situación que había en el comercio, que todo estaba cerrado y muchos cerraron. Tuve clientes incluso que murieron. Cuando pasó la pandemia, que yo comencé a llamar clientes, o sea, cuando mejoró el estado de pandemia, que yo comencé a contactar clientes, que el mercado se abrió, muchos de mis clientes estaban muertos o internos con el COVID. Sí, fue duro. Fue duro, fue una época dura. Sin embargo, fuera de lo que es el COVID... fuera de las circunstancias exteriores. Exacto, de lo que produjo el COVID, yo he visto muchas empresas también que han fracasado, ¿no?, en su proyecto, en ese proyecto que tanto ellos desearon lograr el éxito. Por prácticas que no deben hacer. Por prácticas que no deben hacer. Y le decía... cuando usted me preguntó de qué vamos a hablar hoy, le decía, bueno, aquí en el programa hemos hablado mucho de qué deben hacer. Todos los programas que hemos tenido han sido de qué deben hacer. Hoy yo quiero hablar acerca de qué no deben hacer. Y tengo una lista de cosas que no deben hacer. Lo primero, y que habíamos hablado un poquito en un programa anterior, es iniciar en un área que tú desconoces. Y deseamos siempre que por lo regular tú decides emprender en un área de tu profesión o en un área de venta de un producto que tú conoces, o un servicio del cual alguna experiencia tú tienes, algún conocimiento tú tienes. Eso es lo primero. Segundo, debes iniciar, no debes iniciar un negocio en algo que no te apasiona. Y también habíamos hablado de eso, que es importante que lo que sea que tú vayas a emprender te guste, te apasione, es algo que te nace interés y deseo de realizarlo. Que incline tu vocación hacia allá. Exactamente, algo que te apasione. Primero, si es algo que te apasiona, es algo que tú lo vas a hacer con buen deseo, es algo que te va a salir bien, es algo que tú vas a estar dispuesto a dar el todo por el todo. Y decía que eso que tú decidas hacer se va a convertir en una rutina, y si es algo que no te gusta, esa rutina se puede convertir en un infierno para ti. Algo que no debes hacer es iniciar un negocio en un área que tú, en un mercado, un área del mercado que tú no conoces. Tú tienes, antes de tú lanzarte, ¿verdad?, invertir en un proyecto de negocios, tú tienes que saber si realmente el mercado está necesitando. A veces preguntan, ¿cómo yo creo una idea de negocios? Si yo deseo saber en qué yo debo emprender, lo primero es que debo hacer ese pequeño estudio y ver qué el mercado está demandando. Si aquella idea que yo tengo de negocios es aceptada por el mercado, y inclusive, ok, el mercado lo va a aceptar. Ahora el mercado va a aceptar ese precio por el cual yo voy a ofrecer mi producto o servicio. Sí. Entonces es importante eso, que conozcamos el mercado, que conozcamos la competencia, qué está haciendo, lo que yo quiero vender, existe en el mercado. Pudiera tener demanda ahí. Exacto, está en el mercado. A veces queremos desarrollar un proyecto de negocios en un área que ya está demandada. Demandada no, hay una sobreoferta, mejor dicho, una sobreoferta del producto o servicio, y al yo llegar nuevo realmente no voy a tener espacio para crecer, porque ya otros que llegaron primero que yo ya tienen el mercado en sus manos, y yo llegar con algo de lo mismo a mí no me va a funcionar, a menos que yo de lo que ya exista yo cree algo diferente, muy diferente,
que pueda generar un atractivo al cliente. El cliente pueda decir, ok, hay mucho jugo, pero este me trae sabores que ninguna de las casas que fabrican jugo lo han hecho. Correcto. ¿Verdad? Correcto. De hecho, anteriormente, si íbamos a los supermercados, poniendo el caso de los jugos, veíamos que solamente veíamos en las góndolas jugo de qué. De una fábrica. De naranja. Sí. Por ejemplo, hablando de sabores. De naranja, tú veías solamente naranja, manzana, pero ahora mismo tú vas y si hablamos de jugo, tú ves sabores que tú nunca pensaste que iba a haber jugo. Correcto. Es solamente poniendo un ejemplo. Algo importante es no fijarse en un salario. Por lo regular, cuando comenzamos así bien pequeño y especialmente cuando nuestro equipo de trabajo es familia, es gente de tu ámbito familiar, de tu círculo familiar, hay un problemita con eso y a veces dedicamos mucho esfuerzo al trabajo. Hay dos vertientes con esto que tiene que ver con el salario. Hay una vertiente en el que el emprendedor no toma nada del negocio, lo da todo y no toma nada del negocio. Entonces ahí llega un momento en que el emprendedor se siente cansado, ¿verdad? Dice, contrale, No no estoy viendo beneficio, bueno, estoy dando todo, dedico todos los días, de lunes a domingo, estoy aquí abriendo el negocio, no veo los frutos. Entonces yo no voy a sentir esa satisfacción de lo que yo estoy haciendo. Como programar es fijar su salario. Entonces, porque dije, hay dos vertientes. Una, que la persona, el emprendedor lo da todo y no toma nada para sí, no toma para ir a una cena, para ir a un resort, para hacer cosas que le gustan. Seguro. Que le gustan. Entonces la otra vertiente está entonces aquel que lo toma todo, sin control. Toma, no lleva ese control financiero y al final del ciclo, al final del mes, Él no ha al final del año, no ve las utilidades, porque esas utilidades la ha estado tomando sin control y la toma él, la toma la esposa, lo toma el hijo, ¿verdad? Eso es lo que le llaman un despilfarro. Exacto, un despilfarro y al final de cuentas, al final del ciclo, entonces se cayó el negocio. Se cae el negocio y tú dices, ve acá, pero ¿cuál fue el beneficio? ¿Dónde está el retorno de este trabajo que yo estoy Eso es haciendo? una mala práctica. Una mala práctica. Por eso todo el mundo de la familia no debería estar vinculado al desarrollo del negocio. Puede estar, pero tiene que haber un control. Y por eso está el hecho de que cada quien que es parte del negocio se fije un salario, aún sea el hijo, la esposa. Un ejemplo, imagínate que es un negocio que esté el esposo, la esposa y un hijo, 2 hijos. Todos ellos, como están realizando una labor en la empresa, deben asignarse un salario. Y un salario que equivalga, o sea, porque no podemos decir, bueno, el negocio está generando 200,000 pesos al mes, yo me voy a poner un salario de 100,000 o de 150,000. O sea, establecen un porcentaje de esa generación para salario de los miembros de la... Exacto, y cuando es familiar, el inconveniente está que como el negocio viene a ser el único medio de sustento de la familia, entonces de ahí es que sale el dinero para los gastos del mismo negocio y los gastos de la casa, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí tiene que haber un buen control financiero para no echar a quebrar el negocio, porque tomas sin control, al final no vas a saber qué es del negocio y qué es de la casa. Entonces, por eso es importante tener ese control de los asuntos financieros del negocio. Otro punto es separar lo que son las relaciones familiares del negocio. Y ahí hay un inconveniente, y es que cuando tienes un negocio, que por lo regular es con el esposo, con el hijo, con el amigo, el primo, la madre, el padre, muchas veces es difícil separar lo que es el negocio de la relación familiar que se tiene. Lo primero que ocurre es la pérdida del respeto.
una de las primeras cosas que ocurre es eso, la pérdida del respeto, donde las partes no se consideran a sí mismos como un socio. Forman una compañía estatutariamente, el esposo, los hijos. Creen que la nevera de la casa, que la pueden abrir en cualquier momento. Exacto. No, y que no se ven como socios, no se ven como ejecutivos que están manejando un negocio, sino sigue siendo, en el negocio sigue siendo esposa, correcto, esposo o hijos. Inclusive yo misma he sido testigo de esposos que en el área de trabajo le hablan mal a la esposa, le hablan mal a los hijos delante de los empleados. Correcto. No se asignan un rol dentro de la empresa. Yo misma, para ponerle una anécdota, estando yo muy jovencita, trabajaba en una casa con una pareja y la esposa me decía una cosa, el esposo me decía otra, ahí no había una cabeza. Entonces es importante eso, que se establezcan los roles de cada uno en el ámbito del trabajo. Correcto. Y que las cosas del negocio no lleguen a la casa y las cosas de la casa no lleguen al negocio. Y Irene, te voy a pedir, porque hoy te voy a cortar el tiempo, porque tenemos una entrevista también, sí, que vamos a llevarla, y quiero que tú participes en la entrevista. ¿Qué? Sí. Okay. Y quizás te involucres en eso. Entonces yo quiero pedirte permiso para venir entonces con la entrevista y continuamos con la sección de emprendedurismo el próximo miércoles. Ok, está bien. Gracias. Irene Lugo ha estado en las cosas que no se deben hacer en una empresa que se inicia o que está ya en ejecución. Vamos a una breve pausa, Manuel, breve pausa para que vengamos entonces con el ingeniero Eddie Guerrero, que viene a decirnos algunas cosas importantes de la vida política nacional. En breve con ustedes.